qué creías que era normal en tu cuerpo hasta que alguien te demostró que no lo era? Pensaba que era mala corriendo porque se me agarrotaba la garganta, y me dolía cada vez que corría más de un minuto. Se lo comenté a mi médico cuando tenía 30 años. Resulta que tengo asma. Una vez participé en un estudio remunerado. Los médicos utilizaron sondas de ultrasonidos para examinar los vasos sanguíneos de mi cara. Comentaron lo extraños que eran los vasos sanguíneos de mi cara. Lucharon y se desconcertaron un poco mientras me examinaban la cara. Luego me dieron más dinero y me preguntaron si estaría dispuesto a donar mi cuerpo después de morir para un estudio médico. Fueron educados y respetuosos durante todo el proceso, solo parecían emocionados. No me han dicho qué me pasa, así que tampoco lo sé. Y mi cara se ve perfectamente normal, al menos desde el exterior. Una cosa que aprendí sobre los médicos: si están emocionados mientras te examinan, eso es malo. O cuando se apresuran a traer a todos sus colegas para que echen un vistazo. 8 muelas del juicio crecieron en el espacio extra en la parte posterior de mi mandíbula, 2 para cada lado, superior e inferior. Todas crecieron muy bien después de los 20 años. Solo para descubrir en mi último viaje al dentista que tengo 8 más que crecen en los lados. La cantidad normal de muelas del juicio es 4, no 16. A algunas mujeres de mi familia les sale un tercer par de dientes a los 30 años. A mi tía abuela le salieron casi perfectos, solo uno torcido, pero a la hermana de mi madre le salieron al lado de los dientes adultos, así que tiene 2 filas en algunos sitios, como un tiburón. A mi madre le salieron un par más, pero se las sacaron, y a mí todavía no me ha salido ninguna, aunque me quedé con todas las muelas del juicio y ellas no. El primer año de menstruación tuve periodos intensamente dolorosos y estreñimiento severo. Los periodos duraban 2 semanas, con 2 semanas entre cada uno. Todo el mundo me decía que las cosas se calmarían y se equilibrarían. Una noche, en la fiesta de pijamas de una amiga, me dolía tanto que me quedé llorando en el suelo del baño. Mis padres me llevaron corriendo al hospital. Todo lo que describía, en cuanto al dolor, sonaba como si estuviera de parto. Pero tenía 14 años y aún era virgen. Después de una semana de pruebas y analgésicos, por fin averiguaron cuál era el problema. Entonces me operaron para abrirme el segundo útero y el cuello uterino, que habían quedado sellados por una membrana. Llevaba un año menstruando y había acumulado como 2 litros de sangre vieja en el segundo útero sellado. Una vez que me drenaron la sangre y me administraron antibióticos, pude irme a casa y decirles a todos mis amigos que tenía 2 úteros. También nací con solo un riñón. No estoy seguro de si eso está relacionado, pero estoy seguro de que soy un desastre ahí abajo el Mao. O la persona que pasó exactamente por lo mismo que yo. Fue tan surrealista leer esto. Nunca he conocido a nadie más que haya oído hablar de esto, y mucho menos pasado por ello. Pero soy yo. Yo tenía 13 años y tenía el mismo tipo de dolores. Siento mucho que hayas pasado por esto también. Dios, fue horrible, pero no había sangre para mí. La obstrucción de mi membrana era completa. Tuvieron que operarme para extraerla después de darse cuenta de que mi cuerpo había estado intentando tener la regla durante varios meses. Al principio pensaron que era un tumor después de una ecografía porque tenía un útero de más flotando por ahí, y mis 2 úteros también eran enormes por la sangre acumulada. Además, solo tengo un riñón. Supongo que el único resquicio de esperanza es que nunca tuve la experiencia de empezar mi primer periodo en algún lugar incómodo, como en medio de clase. Estaba en un hospital. En fin, me alegro de que lo hayas compartido y de que las 2 estemos bien. Creo que las 2 habríamos muerto súper jóvenes si hubiéramos nacido hace mucho tiempo. También, vi algunas de las preguntas que la gente estaba planteando a continuación acerca de quedar embarazada en ambos úteros. Creo que es posible para algunos con esta condición. Estoy eligiendo no tener hijos porque sería de muy alto riesgo. Es difícil para mi único riñón. Y me han dicho que un útero es pequeño y no lo suficientemente fuerte. Así que si me quedo embarazada en el útero equivocado, sería desgarrador. Demasiados riesgos. Tengo doble úvula. Esa pequeña cosa colgante en la parte posterior de la garganta. La mía parece un escroto. Pensé que eso era lo que parecían porque, ¿con qué frecuencia miras en la garganta de la gente? Recuerdo haber visto dibujos animados de niño en los que hacían zoom en la boca de un personaje cuando gritaba o algo así. Y yo pensaba que los artistas eran unos vagos, dibujando una simple línea caída. Pero no, así es como se ven las de la mayoría de las personas. Cuando tenía 20 años fui al médico por algo que no tenía nada que ver, y me revisó la garganta y me dijo, tienes una úvula doble. Genial. Me fui a casa, se lo conté a mis compañeros de piso y todos tuvieron que mirarme la boca. Pensé que pensarían que la doctora era la rara, pero todos se quedaron de piedra. Nunca olvidaré a uno diciendo, tienes bolas en la garganta. Yo también tengo eso.
Mi dentista, a la que acudo desde hace casi 6 años, se emocionó cada vez que voy a verla. Le ilumina el día pase lo que pase. Nadie me lo dijo. Acabé aprendiéndolo por mi cuenta a los 20 años. Tengo un tercer pezón. Siempre pensé que era un lunar en la caja torácica y, de hecho, me gustaba y me parecía bonito. Tan pronto como descubrí la verdad, inmediatamente empezó a disgustarme. Y es curioso, pero en realidad me hace sentir expuesta cuando llevo un sujetador o un bikini, y se me ve uno de los pezones. LOL. Para que sepas, se hinchará durante la lactancia si es que decides tener hijos. Me pica en cuanto me acaloro. Me pica todo el cuerpo. No me sale ningún sarpullido, solo me pica mucho, mucho. Lo mismo, me alegra saber que no soy la única. Es como un sarpullido por calor o alergia sin sarpullido. Cataplejía, pierdo la capacidad de agarrar barras, sostener cosas, masticar, a veces incluso de estar de pie cuando me río. Básicamente, mis músculos se desmoronan cada vez que empiezo a reírme demasiado. Mi hermana, mi padre y yo la padecemos. Mi hermana incluso ha dejado caer a sus hijos a causa de esto. No se preocupen, fue más una liberación gradual que una caída en toda regla y nadie resultó herido. Crecí pensando que era totalmente normal, y mi mente se sorprendió cuando me enteré de que no lo era. Pregunté a las siguientes 10 personas que vi, amigos, compañeros de trabajo, traficantes de drogas, y se debilitaban mientras se reían y me miraron como si estuviera loco. Tengo la cabeza grande. Nunca he encontrado un sombrero que me quede bien, ni siquiera uno de lana. Así que cuando me alisté en el ejército no tenían un sombrero lo bastante grande para mí. Yo era la única persona, de los 60 que estábamos, sin sombrero. Los sargentos instructores, a los que nunca había visto, corrían de un campo a otro para gritarme por salir a la calle sin sombrero. Cuando les explicaba que no tenían un sombrero lo bastante grande para mí, se partían de risa. Y me llamaban Charlie Brown. Pasaron 2 semanas hasta que llegó un sombrero lo bastante grande para mí. Mis labios vaginales son largos por ambos lados. Recuerdo vívidamente ir al pediatra y que mi médico me dijera, nunca he visto nada parecido. Tenía 12 años, ahora sé que es normal. Pero me pasé toda mi preadolescencia y adolescencia horrorizada pensando que había algo malo en mí. Que cualquier chico que me viera pensaría que era raro o asquerosa. No bromeo. Vivía con el miedo de ser la única mujer en el mundo que tenía los labios vaginales largos. Gracias, pediatra. No fue hasta que fui a mi primera cita con el ginecólogo, donde lloraba preguntando por ello, que me dijeron que esto es muy normal. Mi lengua tiene un montón de grietas y cráteres en ella y no es suave. Lengua geográfica. Yo también la tengo. Las manzanas no son picantes. Lo mismo. Pasé más de 20 años pensando que los plátanos eran agrios y las uvas carbonatadas. Aparentemente soy intolerante a ellos. LMFAO. Sí, siempre pensé que era muy sensible a las especias, pero resulta que soy alérgico a los pimientos. Los pimientos hacen que me piquen los labios. Siempre supe que tenía la nariz tapada, pero no le di mucha importancia. Tomé un medicamento que por fin me ayudó, se me despejó un poco la nariz, y pude oler un poco mejor en el instituto. Sin embargo, no me di cuenta de lo mucho que había afectado a mi sentido del olfato hasta la universidad. Tuve un laboratorio de química en el que teníamos que determinar el olor de algunos líquidos. Hace demasiado tiempo que no recuerdo cuáles eran, no podía oler nada hasta que respiraba por la boca. De repente fui capaz de averiguar cada uno de ellos. Así es como sigo oliendo las cosas. A veces puedo sentir y oír mi líquido espinal moviéndose en mi cuello y en la base de mi cabeza. Suena como un palo de lluvia. Tengo una afinación perfecta. Por alguna razón, nunca se habló de ello, así que pasé 2 años y medio en la banda aprendiendo notas y afinando por oído como creía que lo hacían los demás. Para abreviar, lo descubrí cuando mi padre intentaba tocar una melodía de oído, se saltaba una nota y yo acabé gritándole que debería tocar X nota, lo que hizo que mis padres alucinaran y me preguntaran, y yo flipara porque pensaba que se estaban haciendo los tontos. Tuvieron que pasar meses y un artículo del National Geographic para que me diera cuenta de que mi relación con el sonido era totalmente distinta a la de cualquier persona de mi círculo social. A veces siento envidia de la gente que tiene un oído perfecto, y entonces tengo que ir al musical de mi hijo, y me doy cuenta de que si para mí es miserable con mi muy buen oído, probablemente sea una tortura absoluta para alguien con un oído perfecto. Floto demasiado. Me cuesta mucho hundirme en el fondo de una piscina por mucho que lo intente, y floto completamente sin apenas esfuerzo durante largos periodos de tiempo. Yo soy todo lo contrario. Las clases de natación en los campamentos de verano eran un infierno para mí porque no puedo flotar de espaldas y mantener el cuerpo fuera del agua sin un esfuerzo muscular importante. Sentir la compulsión de estornudar al ver el sol.
Hay dos tipos de personas en este mundo, los que estornudan por el sol, y creen que todo el mundo lo hace, y los que no lo hacen, y nunca han oído hablar de tal cosa. Si estoy un poco desconectado o concentrado en algo, y oigo un sonido detrás de mí o a un lado, puedo sentir literalmente que mis orejas intentan girarse hacia el sonido, como hacen muchos animales, como los gatos. Mis orejas no se mueven realmente, pero hay algún reflejo automatizado que intenta hacerlo. Se lo comenté a mi mujer, en una declaración inocente que empezaba con: ¿sabes cómo sientes que tus orejas intentan moverse para localizar un sonido repentino? Y me miró como si tuviera 6 ojos. Desde entonces no he encontrado a nadie más que sepa de qué demonios estoy hablando. A mí me pasa. Siento que mis orejas se agitan e intentan moverse cuando se produce un ruido al que no estoy prestando atención. Suponía que todo el mundo lo hacía, pero supongo que no. Tengo una areola diminuta incluso para un chico. Como del tamaño de una moneda de 10 centavos. Nunca pensé en ello hasta la escuela secundaria cuando me estaba cambiando, y uno de los estudiantes de último año señaló: si muevo la lengua de cierta manera puedo escupir por debajo como un lagarto. ¿Qué es inusual sobre tu cuerpo que creías que era normal? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.